Bueno, es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes y continuar con nuestra serie Cómo mejorar nuestra calidad de vida, y vamos a compartir el mensaje número 3, Recuerde que si usted no ha podido ver los mensajes 1 y 2, puede darnos follow en YouTube, mi canal de YouTube, Alessandro López Camilot. Ahí están subidos todos los videos y usted puede ver la parte 1 y la parte 2. Calidad de vida a través de las emociones sanas. Hemos estado viendo la calidad de vida a través de la parte espiritual, hemos visto la calidad de vida a través de la paz mental, y ahora vamos a hablar acerca de la calidad de vida a través de las emociones sanas. Y hemos utilizado como texto base Salmo 103, versículos del 1 al 5. Quisiera que me acompañara el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiero que ustedes noten algo curioso en este salmo, y es que el salmista se escribe a sí mismo, básicamente. Él le está hablando a su propia alma, en el Espíritu, por supuesto, a través del Espíritu humano, a través de la unción del Espíritu Santo, pero le habla a su propia alma, no le está hablando al lector. Claro, nosotros podemos tomar el Salmo 103 como nuestras propias palabras y hacer un análisis acerca de esto, pero ese era el principio. Por eso dice en la primera frase: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y después él empieza a hacer como un resumen de las cosas buenas que el Señor ha hecho en su vida. Y esto porque tiene que empezar a ver dentro de su interior paz en sus emociones. Nuestro objetivo en esta oportunidad es sanar y fortalecer nuestras emociones a través de la consolación del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Entonces, lograr una mejor calidad de vida, como lo hemos venido viendo en los estudios anteriores, requiere un equilibrio saludable entre varios factores o entre los siguientes aspectos que vamos a ver. El primero era la salud del cuerpo. Y como todos lo sabemos últimamente, es prioritario mantener la salud, sobre todo en esta etapa de la vida en la que está pasando nuestra creación, nuestro planeta. También hablamos acerca de la salud espiritual, y después los 2, 3 y 4 estudios acerca de esto lo vamos a dividir entre la mente, las emociones y la voluntad. De eso hablaremos el próximo jueves. Vamos a estar compartiendo cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida a través de la voluntad. Pero hoy nos vamos a enfocar en las emociones. Dentro del cuerpo, dijimos, el ser humano está dividido en 3 partes. Somos una tricotomía: espíritu, alma y cuerpo, tal como la palabra de Dios lo describe. El cuerpo, por supuesto, es nuestro envase, es lo que tiene el contacto con el exterior, es a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, del gusto, de la respiración, que nosotros podemos tener acceso a lo que hay a nuestro alrededor y vivir en nuestro entorno. Sin Cristo, sin tener la parte activada dentro de nosotros, la parte espiritual, nosotros alimentamos nuestra alma, que es la parte intermedia de nuestra tricotomía, a través de los sentidos y a través de lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo he explicado ya en otras ocasiones. Entonces, dentro del alma, en la parte intermedia de nosotros, esa se divide en mente, emociones y voluntad. Y a través de todo lo que nosotros alimentamos nuestra mente, se afecta nuestra mente, se afectan nuestras emociones y se afecta nuestra voluntad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que participamos? ¿Qué es lo que tocamos? ¿Qué es lo que gustamos? Todo eso tiene que ver en cómo va a estar conformado mi interior y cómo va a estar conformada mi identidad. Y por supuesto después está el espíritu. El juego para el cristiano exitoso es lograr que no sea el cuerpo el que logre tener el control del alma, sino lograr que el Espíritu Santo, a través del espíritu humano, tenga el control del alma, que es a donde está verdaderamente mi ser. Y nuestra lucha diaria, nuestra batalla diaria, desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos volvemos a acostar, es procurar el gobierno del Espíritu Santo sobre mi parte, sobre mi alma, que es lo principal.
y dejar que el cuerpo y sus placeres y el cuerpo pecaminoso y la carne empiecen a dominarla por completo. Entonces tenemos varios objetivos tomando como base esto. El primero es que el espíritu significa la paz con Dios. Segundo, que la mente es conocer la voluntad de Dios. Tercero, es que las emociones es aceptar la voluntad de Dios. La voluntad es obedecer la voluntad de Dios y el cuerpo es salud y fortaleza para promover la voluntad de Dios. Al final, todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene como objetivo cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, en cada cosa de lo que nuestro cuerpo debería hacer. Entonces, ¿qué son las emociones? Vamos a empezar analizando este punto. La palabra emociones viene del griego aisteterion, que se traduce la palabra sentimiento, la cual significa sentido, facultad de percepción, órgano del sentido y percibir. Las emociones son una facultad que Dios nos ha dado con el fin de comunicarnos a nivel sentimental con Él, pero también con nuestro entorno, con las demás personas a nuestro alrededor. Y con esto quiero hablar acerca de una realidad. Dentro de nuestra relación con Dios debe haber un alto porcentaje de espiritualidad. Dios se va a comunicar con nosotros a través del Espíritu Santo y nosotros nos comunicamos con Dios a través de nuestro puerto USB que se llama Espíritu Humano, en donde se conecta el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una buena relación con Él. Pero también es necesario entender que dentro de nuestras relaciones siempre va a haber un componente emocional. Es por eso que a veces estamos en un tiempo de profunda paz, de profundo gozo, de profunda adoración con el Señor y de repente empezamos a llorar o de repente empezamos a reír. Y a veces lloramos no de tristeza, sino de gozo. Y hay una manifestación de nuestras emociones porque de eso estamos hechos. Ese es nuestro interior. Por eso no estoy de acuerdo cuando algunos líderes cristianos dicen que los cristianos no deberíamos llorar por el deceso, por el fallecimiento de algún ser querido, que no nos debemos preocupar, que no debemos nunca tener momentos de tristeza ni tener momentos de enojo, sino que todo debería ser paz y amor en Jesucristo. Ese sería el mundo correcto, eso sería lo que verdaderamente debemos ser, pero estamos hechos de emociones, Dios nos hizo así. Y entonces deben aflorar las emociones, si no estuviéramos hechos de piedra, si no Dios nos hubiera preocupado en poner dentro de nuestro interior algo tan complejo como las emociones. Ahora, que unos son más fuertes que otros, que unos son más duros que otros, esa es otra cosa. Viene de acuerdo al perfil de cada persona, pero nosotros todos estamos hechos de emociones. Quiero ver en la Biblia algunos ejemplos acerca de eso. Toda persona tiene la capacidad de generar, transmitir y percibir emociones, unos más obvios y expresivos que otros. Veamos un ejemplo de sentimientos encontrados. ¿Ya ha visto usted eso? ¿Ya ha escuchado usted ese término o ya lo ha experimentado? A veces tiene sentimientos encontrados, amor-odio, paz y un poco de ansiedad. ¿Cómo es eso? Pues en la Biblia sucedió eso. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28, versículo 8. Mateo 28, 8. Y como usted puede ya ir calculando el capítulo del Evangelio de Mateo, estoy hablando ya al final del libro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a referir más o menos, como esto es un estudio bíblico, pues uno tiene que tener más o menos una idea de por dónde anda. Mateo 28 es casi al final del Evangelio, si quiere decir que vamos a hablar acerca de la crucifixión, de la resurrección o algo así. Está más o menos por ese punto del libro. Mateo 28 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, se encontraron con Jesucristo. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es, ellas están refiriéndose a estas mujeres que habían ido al sepulcro a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo, no lo encontraron porque Él ya había resucitado. Y entonces ellas llevaban la buena nueva al grupo de discípulos de Jesucristo que el Maestro había resucitado. Entonces vean ustedes, dice, con temor y gran gozo. ¿Cómo se mezclan estas dos cosas en el alma? ¿Cómo se mezclan estas dos cosas en las emociones? A veces tenemos temor, pero junto al temor tenemos gran gozo. ¿Cómo podemos lograr eso? El Espíritu de Dios tiene mucho que ver. El Espíritu de Dios va a lograr esos milagros sobrenaturales cuando nosotros creemos en Él. Vamos a hablar acerca de otro evento en la Biblia, en donde está el
versículo más corto de la Biblia. Estoy seguro que ahorita que acabo de decir esto, ustedes ya lo tienen en la cabeza y muchos de ustedes se lo pueden de memoria. El versículo más corto de la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 35. Y esto es una característica importantísima de ver cómo Dios creó nuestras emociones, ese laberinto intrincado de algo tan inexplicable como las emociones en los seres humanos. También la parte humana de Jesucristo lo experimentó y la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Él estaba enfrente de la tumba de su gran amigo Lázaro, viendo llorar a sus hermanas Marta y María, y en ese momento las emociones de la parte humana del Señor Jesucristo fueron tocadas y entonces Él lloró. El llanto es una evidencia fuertísima del estado de ánimo de los seres humanos, de cómo trabajan las emociones en su interior. Y el tercero de los ejemplos que tengo está en Daniel capítulo 8, versículo 27. Daniel, el profeta, capítulo 8, versículo 27, dice la Biblia, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel en ese momento estaba abrumado por una visión que tenía él que traducir o interpretar, sería la palabra correcta, interpretar. Y en este momento él estaba quebrantado porque tenía que decir algo que no eran buenas noticias. Y entonces vemos cómo sus emociones, a un hombre de Dios, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de aquel que pasaba en ayuno y oración, estamos hablando de aquel que verdaderamente estaba en contacto con el Señor, que habían acusado y lo habían metido en el foso de los leones por no hacerle caso a los edictos del rey y orar todos los días, mañana, tarde y noche. Y él sintió en sus emociones esto. Por lo tanto, una vez más digo, no estoy de acuerdo con aquellos que digan que un ser querido muere y yo lloro por ese ser querido y me van a decir, porque usted entonces no está fortalecido en Cristo, porque usted no tiene el Espíritu Santo o porque usted no ha podido hacer verdaderamente entregar su dolor al Señor. Dios nos ha puesto las emociones para que gocemos con ellas y Dios ha puesto nuestras emociones también para que desahoguemos los eventos desagradables de nuestra vida. Yo se los he contado a algunos de ustedes en alguna ocasión. El día que murió mi padre, yo venía en un viaje fuera del país y yo estaba a punto de abordar el avión para venirme para acá cuando me dijeron que estaba entrando en sus últimos momentos. Para mí fue durísimo. Y justo antes de abordar el avión, poniendo un pie en la aeronave, me enteré que mi padre había fallecido. Para los que nos han conocido, nos conocieron, saben que mi papá y yo tuvimos una relación muy, muy estrecha. Entonces yo venía en el avión y venía preguntándole al Señor, entregándole a mi padre, pero también diciendo, bueno, Señor, ¿y por qué no estuve ahí presente para poder ver a mi padre vivo todavía? Y el Señor fue bien claro conmigo y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué querías estar ahí? ¿Para qué querías estar en un momento pero tan desagradable? No hay un momento más desagradable que ver morir a un pariente cercano y sobre todo a un pariente tan importante en la vida de uno. Y Dios me dijo, no era necesario que estuvieras ahí. Y entonces llegué, el Señor me puso un ángel, una persona que me acompañó a lo largo de ese viaje, llegué a mi casa, no me dejó solo ni un minuto, no me dejó de hablar un solo minuto hasta que desabordamos el avión, no sentí el tiempo del vuelo porque esta persona no dejó de hablarme todo el camino. Dios me lo mandó como un ángel para consolar mi corazón. Llegué a casa y en casa no había nadie, estaba yo solo y empecé a preparar el uniforme con el cual íbamos a enterrar a mi papá. Y ahí es a donde tuve ese encuentro con mis emociones. En ese momento, en el closet de mi casa, cepillando el uniforme con el cual íbamos a sepultar a mi padre, tuve un momento con mis emociones. Y lloré, y grité, y saqué todo lo que tenía dentro, como un niño, enfrente de ese uniforme que después con el cual íbamos a vestir a mi padre. Y en ese momento descargué todas mis emociones delante de la presencia del Señor. Y después de ahí salí fortalecido. Después de ahí salí a enfrentar lo que venía, que era el proceso de la vela, el proceso de saludar a las personas, de recibir el pésame y el cariño de la gente, hasta el momento que depositamos sus restos en el cementerio. Las emociones están ahí
para que nosotros podamos descansar en ellas y poder entregar nuestras emociones en los momentos de dificultad. Y eso no me hacía ni más ni menos cristiano. Y eso no me hacía ni más ni menos líder. Y eso no me hacía ni más ni menos predicador. Mis emociones habían salido y estaban delante de la presencia del Señor. Entonces, es normal, Dios lo diseñó de esa forma. Si Él lloró por Lázaro, ¿cómo no iba a llorar yo a mi Padre? Si Él, que era el Señor Todopoderoso y sabía que iba a resucitar a Lázaro en los próximos 3 minutos, y aún así lloró al ver el dolor de la gente a su alrededor, cuánto más un burdo ser humano como yo y con mis emociones, o como cualquiera de los que me está escuchando, no vamos a llorar a un ser querido. Claro que sí. Entonces, seguimos con nuestro estudio. Hay 2 tipos de emociones. Las emociones las podemos clasificar en 2 categorías. Una es las emociones negativas y otra las emociones positivas. Y eso es lo importante. Para que nosotros logremos mantener una buena salud, tenemos que tener una buena salud en nuestras emociones. Es decir, debemos evitar todo aquello que nos ensucia. Hay cosas que no las vamos a poder evitar. Por ejemplo, la muerte de mi padre. Voy con ese ejemplo una vez más. A estas alturas del partido, después de 4 años de fallecido mi padre, yo debo manejar esas emociones. Por supuesto, yo tengo que ser capaz de hablar, como yo he contado esa historia, sin quebrantarme una vez más. Tengo que aprender a manejar mis emociones. Y ahora, a veces estamos almorzando en familia, estamos sentados con mis hermanas y estamos conversando y salen historias de mi padre, que era un personaje, y lo hacemos riéndonos. Ninguno de nosotros cae en una depresión o una gran tristeza, sino lo recordamos con nuestras emociones estables, que es lo que le pedimos a Dios. Entonces las emociones negativas, todas aquellas que nos dañan a nosotros mismos y las que dañan a los demás, temor, desaliento, ira, rencor, envidia, orgullo, venganza, muchas otras cosas que envenenan nuestro entorno y que por supuesto nos envenenan a nosotros. Esas son las emociones negativas. Tenemos que huir. Voy a repetir la lista: temor, desaliento, ira, rencor, envidia, orgullo, venganza y muchas otras más. Si usted en este momento que yo repetí esta lista identifica que en su alma hay algunas emociones como estas que son contrarias y que lo único que pueden hacer es afectar sus emociones, es necesario empezar a sacarlas de ahí con la ayuda del Señor. Están también las emociones positivas, todas aquellas que nos benefician y las que bendicen a los que están a nuestro alrededor. Ejemplo de esto es la confianza, la esperanza, el perdón, la paciencia, la tolerancia, la compasión, la bondad. Todas estas le dan fortaleza a la gente que está a nuestro alrededor. Debemos potenciar estas emociones. No quiere decir que las negativas no las vamos a tener. No quiere decir que las negativas no van a estar en nuestros sentidos. No quiere decir eso. Pero quiere decir que tenemos que sacarlas lo más pronto posible. Tragárnosla entera, dejar de estar masticándolas, sino que sacarlas lo más pronto posible de eso. Ahora, las otras, las positivas, hay que saborearlas, hay que mantenerlas, hay que compartirlas también. El tercer punto que quiero tocar en esta oportunidad es la salud emocional, que depende del gobierno del Espíritu Santo. Ahí es a donde empieza a obrar esta secuencia de acciones que les conté en nuestra introducción. Cuando mi alma está sometida bajo las acciones del cuerpo y lo que entra a través de los oídos, de los ojos, de la respiración, del gusto, del tacto y todo lo demás, y mi alma va a estar sometida a eso, mis emociones lo estarán también. Pero cuando hemos logrado en la madurez espiritual, cuando hemos logrado en la madurez en el camino al conocer al Señor, y el Espíritu Santo es el que gobierna nuestro interior, nuestra alma será impactada a través de la secuencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Cristo o la carne? ¿El Espíritu Santo o el mundo? ¿Nuestros deseos carnales, el placer y todas las cosas que a veces nos afectan, o la unción y el poder del Espíritu de Dios? Esa es una pregunta clave que tenemos que hacer. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, entonces vamos a ver al menos 3 cosas importantes que suceden. Primero, Él nos da el poder para hacer morir las emociones negativas. Él nos da el poder para poder pisotear los rencores, para echar de nosotros fuera la falta de perdón, los odios, un montón de cosas, la amargura, la ira, la envidia,
el ego sobremedido, tantas cosas que puede sacar el Espíritu Santo de nosotros, y Él nos da el poder para hacer morir esas emociones negativas. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 5. Colosenses 3:5 dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero debo tener la voluntad. Segundo, debo de hacer un inventario de las cosas que yo sé que me afectan. Hay cosas que están en la superficie. Hay cosas que yo sé que tengo como errores y tengo que trabajar. Hay otras que están un poquitín más ocultas, que probablemente ni usted ni yo nos hemos dado cuenta que están ahí. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de esto a través de la unción del Espíritu y las aceptemos primero, aceptemos que la tengamos, y después empecemos nuestro proceso de limpieza en el Espíritu Santo. Entregarle una escoba al Espíritu de Dios para que limpie nuestro interior. A eso es a lo que se refiere esto. Por eso dice, haced morir. No lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza, sino lo vamos a hacer con la unción y el respaldo del Espíritu Santo. Número 2, cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, Él mismo produce en nosotros emociones positivas a través del amor. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Filipenses 2, versículos del 1 al 2. Dice la Biblia: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero todo esto va conducido por el Espíritu Santo. Una vez nosotros somos gobernados por Él, van a ver todas estas evidencias a través del fruto del Espíritu, por supuesto. Quisiera leerles esta misma porción, pero en otra versión de la Biblia, Dios habla hoy, que me encantó cómo estuvo redactada, y dice lo siguiente. Filipenses 2, del 1 al 2, Dios habla hoy. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía. Me encanta esa parte. Llenemos de alegría el corazón de Dios, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Me encanta. Porque entonces me doy cuenta de que en la manera de que yo soy sano en mis emociones, de la manera en la que yo puedo repartir bendición a mi alrededor, estoy también enorgulleciendo el corazón de Dios. Estoy haciendo que Dios se sienta contento, que se sienta agradado por lo que yo estoy haciendo. Y número 3, cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, Él nos usa como canales o instrumentos para dar a conocer sus sentimientos. Nosotros entonces vamos a brillar con la luz de Cristo. Nosotros vamos a ser la sal de la tierra. Nosotros vamos a ir caminando a donde quiera que vayamos, llevando la palabra de Dios. ¿Cuáles son los sentimientos de Dios hacia la humanidad? ¿Qué es lo que la humanidad debe saber de Dios a través de nosotros? Primero, que Él nos ama. La humanidad debe saber ante las otras personas, nosotros debemos decir que Dios nos ama. Es lo primero que debemos mostrar. Número 2, que Él desea, que Dios desea nuestro bienestar integral. Él no solo quiere que la billetera esté sana. Él no solo quiere que el matrimonio esté sano. Él no solo quiere que los hijos estén sanos. Es integral. Él quiere que estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Y que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas 3 cosas es lo que nosotros debemos mostrar a través de unas emociones gobernadas por el Espíritu de Dios. Él nos va a usar como canales. Por eso dice la palabra de Dios que todo cristiano se ha vuelto embajador del Señor acá en la tierra. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 20. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 14 al 20. Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó de ellos.
Hay mucha doctrina en estos versículos, hay que leerlo despacio para entender ese juego de palabras, pero estamos hablando de resurrección, estamos hablando del sacrificio de Jesucristo, estamos hablando de lo que somos y de lo que éramos también. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo vamos a conocer de esa forma, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, incluyendo las cuestiones en su pasado que afectaron sus emociones, incluyendo ese problema familiar el cual puso en sus emociones un odio, un rencor, una falta de perdón, una discusión con algún hermano en carne, con alguna hermana, con algún primo, alguna herencia, lo que sea, que haya contaminado sus emociones. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, versículo 18, proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros nos ha encargado llevar ese mensaje de que Dios está esperando nada más que usted le reciba como Señor y Salvador. Probablemente alguien nos honre con estar conectados por primera vez tal vez, o ha sido recurrente su visita a este estudio bíblico, pero nunca ha abierto su corazón a Jesucristo. Estas son las promesas que hay en el paso de fe, de poder de levantar la mano, de poder hacer una oración, de poder dar un paso de fe y decirle: Señor Jesucristo, quiero que seas mi Dios y mi Salvador. Quiero que entres a mi corazón para que empiece a operar perfectamente todo esto que hemos estado describiendo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Eso es a lo que tenemos que enfocarnos en todo momento. Estar siempre pendientes de que el Señor nos ha llamado a ser sus embajadores y a poder llevar esa palabra de reconciliación entre Dios y el mundo para todas aquellas personas que de alguna manera todavía no han dado ese paso de fe. Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Dios puede sanar nuestras emociones? Porque yo creo que hay una interrogante para todos nosotros. Porque si usted está enfermo de algo, pues va al médico y el médico le da un tratamiento, le da una pastilla, le da un medicamento, lo que sea, y sale adelante. Usted se toma la medicina y lo arregla. O si usted tiene una hernia en la columna, de repente va donde un médico, que puede ser su vecino, y de repente lo opera, le quita su hernia y usted sigue normal su vida. Pero cuando se trata de las emociones, cuando se trata de lo que está dentro del corazón, hay un médico de médicos, hay un cirujano maravilloso que puede entrar con su bisturí espiritual, hacer una incisión en sus emociones y cerrar esa incisión y ni siquiera dejar una marca. Ese se llama Jesús. Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón y hace cosas maravillosas, empieza a sanar nuestras emociones. Es necesario entregarle esas áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante el texto que usamos como base para este estudio. El Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque dice Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando nosotros entendemos ahora, a esta altura de este estudio, nos damos cuenta que lo que se decía, el salmista a sí mismo, el que hablaba a su alma, tenía tanto que ver a manera de que las emociones de él ya habían sido sanadas por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo sana Dios nuestras emociones? Esa es la pregunta de este punto. Primero, tenemos que entender y creer que Jesucristo cargó este tipo de enfermedades, este tipo de problemas emocionales cuando murió en la cruz del Calvario. Tenemos que entender que Jesucristo vivió sus dolores, sus tristezas, que lloró por su amigo, que vivió el desánimo, que sufrió en el huerto de Getsemaní. Dice la Escritura que
sudó lágrimas de sangre, gotas de sangre, que fue señalado, que fue vituperado por su mismo pueblo. Sufrió un montón de cosas que pudieron haber afectado sus emociones, y de esa manera nos enteramos de que Él sabe de qué le estoy hablando cuando llego a su presencia y le digo: estoy molesto, estoy triste, estoy deprimido, estoy enojado, estoy feliz. Las emociones el Señor las entiende muy bien. Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 5, es una porción de la Escritura muy famosa. Puedo decir que es la profecía más clara acerca de lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cuando se cumple esta profecía. Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas las cosas humanas le pasaron a Él ahí. Y esas cosas humanas Él las pudo vivir, las pudo percibir, y por eso entiende perfectamente cuando yo llego de rodillas llorando, o cuando yo llego de rodillas riendo, o cuando yo llego lleno de gozo, o con una gran tristeza. El Señor lo puede entender. Por tanto, tenemos en Cristo sanidad para nuestras heridas emocionales. Aún más, Jesucristo nos llama para que podamos poner en sus manos nuestras heridas y Él pueda brindarnos sanidad. Entonces yo tengo que ir con el corazón abierto. Hay cosas que nos cuesta confesar delante de Dios, sobre todo cuando uno es un cristiano maduro, cuando es un cristiano que ha tenido ya varios años en el cristianismo. Nos cuesta llegar a la presencia de Dios y aceptar que guardamos un odio todavía, que guardamos un rencor, que tenemos envidia, que tenemos malos deseos para con otra persona. A veces nos creemos muy perfectos también, porque analizamos, como dice la Escritura, no vemos la paja que está en el ojo de la persona que está enfrente de nosotros y no vemos la gran viga que está metida en nuestro ojo. Somos número uno para poder analizar nuestro entorno, pero muy poco podemos analizarnos a nosotros mismos. Entonces nos cuesta a veces llegar a la presencia de Dios y poder confesar lo que sucede en nuestra vida, pero es necesario hacerlo. Él lo sabe de todas maneras. Pero en el ejercicio de llegar a la presencia de Dios y decir: Señor, tuve este mal pensamiento en contra de una persona porque yo realmente siento que no le caigo bien o no me cae bien, o como sean las palabras que se usen en ese momento, Dios activa todos sus protocolos de sanidad. Dios activa todos los protocolos para que usted no sea contaminado por ese virus. Y en ese momento Dios empieza a poner esa vacuna maravillosa que se llama el amor de Cristo en su corazón, y una vez entra el amor de Cristo, su corazón es sanado. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sabe de qué se trata esto. Él lo sabe muy bien. Y Él va a hacer lo que sea para sanar su interior. Yo sé que muchos nos estamos preguntando, entonces, ¿por qué permite que las cosas sucedan? Dios entregó este mundo a Adán y a Eva para señorear sobre la tierra, para sojuzgarla, para multiplicarla, para trabajarla. Dios le dijo: ahí está, eso es tuyo. Tenés que trabajar por él, dale mantenimiento. Y las cosas iban a suceder acá. Las frutas se iban a podrir si uno no las cortaba. Los árboles tenían vida útil. Las cosas se descomponen acá. Y Dios lo sabe. El día en que Dios decida hacerlo todo perfecto, involucrarse en cada segundo de cada cosa que suceda, es porque usted y yo ya estamos en la Nueva Jerusalén, en la perfección absoluta, en donde el Señor tiene el control de todo porque ese es su espacio.
Y no es que éste no tenga su espacio, no es que Dios no tenga el control sobre la tierra, no es que Dios, si no quiere, interviene aquí y las cosas suceden. Si Dios quiere intervenir aquí, se paró el sol y se paró la luna y dejó de llover. Él lo puede hacer. Pero Dios dice, los he puesto ahí para que ustedes echen adelante esta obra. Y voy a manifestar mi gloria en momentos pequeños, porque no quiero quitarles a ustedes el control que les entregué, hasta que ustedes vengan a mi presencia, y entonces aquí en mi reino ustedes vivirán en plenitud por siempre. Esa es la respuesta del por qué a veces vemos cosas en el periódico. Eso es el por qué a veces vemos injusticias en la vida, y hay gente que se sale con la suya haciendo el mal, y decimos, ¿por qué no interviene Dios? Pero también a veces Dios interviene haciendo milagros sobrenaturales, y ahí no nos quejamos ni lo sacamos en el periódico. Dios a veces interviene con ciertas cosas para manifestar su gloria, pero no va a estar aquí quitándonos la autoridad que Él nos ha dado para que sojuzguemos, señoreemos, labremos y multipliquemos la tierra. Dios hace cosas sobrenaturales, es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo, y quisiera que ninguno de nosotros pasaran momentos de dificultad ni emociones truncadas a través de la muerte o a través de problemas económicos o a través de problemas en el matrimonio. Pero Dios dice, les he dado a ustedes inteligencia, les he dado sabiduría, les he dado un corazón que me comprende, que se alinea a mí, para que ustedes puedan salir adelante hasta que yo los llame a mi presencia. Número 2, tenemos que entender y aceptar que la consolación viene del Espíritu Santo. Tenemos que entender y aceptar que la consolación viene del Espíritu Santo. Y esta es, volviendo al punto, la manera en la que Dios sana nuestras emociones. Una de las grandes cosas que hace el Espíritu de Dios, una de sus grandes obras en nuestra vida es la consolación. Nosotros podemos encontrar ese consuelo a veces cuando las cosas no van del todo bien. Y cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, y aquí quiero aprovechar porque el próximo domingo les invito siempre a nuestro servicio de las 5 de la tarde en Iglesia Cristiana Josué. Puede conectarse a través de Facebook Live o puede sintonizarnos en el canal 32 de Cable Tigo, Josué TV en vivo. Y vamos a estar compartiendo acerca de la unción del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, de esa manifestación gloriosa y extraordinaria de Dios. Así que le invito a que pueda con nosotros conocer un poquito más, juntos conozcamos un poco más acerca del movimiento del Espíritu de Dios, para que usted entienda cómo Dios empieza a gobernar sus emociones también, y puede el Espíritu de Dios, cuando está en control de su interior, de su alma, sanar sus emociones. Es maravilloso. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, recordamos la palabra de Dios, recordamos los versículos bíblicos y entendemos que el Señor va a entrar como un consolador en nosotros, el Espíritu Santo. La palabra Paracletos, que también significa abogado, que también significa defensor, consolador, persona que va a estar ahí por nosotros, y eso nos va a llenar el corazón. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2, también es una porción maravillosa. Isaías 61, del 1 al 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso fue a lo que vino Jesucristo. Esa era una profecía de la cual el Señor un día, parado en la sinagoga, iba a leer esta misma porción de la Escritura y iba a decir: este soy yo, que ya vine a cumplir todo esto, a lo que se me ha mandado a cumplir. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y la tercera manera en la cual el Señor sana nuestro interior es que tenemos que aceptar el apoyo de personas que Dios va a usar en nuestra vida para darnos esa consolación. A veces Dios usa personas, no sé usted, probablemente sí, debe tener muchos ejemplos usted. A veces me pasa que el Señor usa personas para que en una frase, en dos frases o en un tema pueda consolar mi corazón o pueda
confirmar algo que el Señor había comenzado a decir. Y no necesariamente personas cristianas. Recuerdo claramente un día que estaba buscando la presencia de Dios para un mensaje que iba a predicar. Y me subí a un transporte que me llevaba para el aeropuerto, el transporte de la empresa que me llevaba para el aeropuerto a trabajar. Y me senté a platicar con una persona que no profesa nuestra creencia en Jesucristo. Y empezamos a hablar de cualquier tema. Y en medio del tema él empezó a contarme una historia de un problema de salud. Y en ese momento me empezaron a sonar todas las alarmas espirituales y me dijo el Señor, este es el enlace que andaba buscando. Esto es lo que tenés que hablar el próximo domingo. Y yo solo me le quedé viendo a la persona y le dije, seguí hablando, por favor, saqué un papelito y empecé a anotar todas las ideas que a través de esa conversación con un no creyente, el Señor iba dándome la palabra. Entonces, Dios puede utilizar a seres humanos para que usted pueda recibir la consolación de Cristo. Y eso es lo que hace. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Y dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nos damos cuenta que Dios nos va a usar en algún momento para poder dar una palabra de consuelo. Y aquí podemos aprender dos cosas. La primera, debo estar listo para ser utilizado por Dios como un arma de consuelo en las tribulaciones. Y número dos, debo estar atento para saber a quién va a usar Dios para consolar mis emociones en mis tribulaciones. Todos quisiéramos que Dios se apareciera de una manera extraordinaria en nuestra habitación, que se llenara de luz y de repente llegara un gran jinete montado sobre un corcel y en su muslo dijera Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos quisiéramos poder tener la visitación del Espíritu Santo de una manera sobrenatural y poder escuchar la voz de Dios en estéreo dentro de nuestro hogar diciendo, tú eres mi hijo amado. Pero a veces Dios usa a un burro, como este que está aquí. Dios usa a un simple ser humano para decirnos verdades eternas, para decirnos cosas sobrenaturales. Usa personas comunes y corrientes, como yo, como usted, como cualquier otro, para poder ayudar a las personas y otros para podernos ayudar a nosotros. Y de esa manera Dios consuela también nuestras emociones. De esta manera he querido completar este tercer estudio acerca de cómo mejorar nuestra calidad de vida a través de nuestras emociones sanas. Si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, yo le invito a que pueda hacer esta sencilla oración para que usted pueda acercarse más al Señor y pueda ser conectado por el Espíritu Santo de manera que ahora su alma sea inspirada, gobernada, influenciada por el Espíritu de Dios y no tanto por el cuerpo, por sus placeres y por sus pecados. Así que quiero invitarle a que haga esta oración ahí donde está. Reciba a Cristo en su corazón. Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de venir a tu presencia. Señor, perdóname, sé que he pecado, sé que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, pero también sé que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste fue por mí, fue para limpiar mis pecados. También reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios, estás vivo. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida, llena mi interior con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.